Gloria a Jesús. Gracias por estar acá. Bueno, el tema de esta noche, muertos al pecado igual a justificados del pecado. Muertos al pecado igual a justificados del pecado. Voy a hacer todo lo posible hoy de explicar o darme a explicar lo que quiero decir. Porque este es un tema, bendecidos, muy interesante, muy importante. Si lo logramos captar, entenderlo bien, si somos escogidos y llamados, puede cambiar nuestra vida como hijos de Dios. Muertos al pecado, justificados del pecado. Porque el problema del ser humano bendecido es precisamente el pecado, ¿correcto? Y el efecto que tiene en cada ser humano, que es la muerte. Ahora, en Romanos es un libro que puedes leerlo, no sé, 20 veces, y esas 20 veces te va a enseñar algo nuevo. Te va a enseñar esa verdad maravillosa que solamente en la palabra del Señor podemos adquirir. Por eso el Señor Jesucristo en los días de su carne dijo que era una fuente de agua viva. O sea que cada vez que tú lees el Evangelio, tú vas a aprender algo nuevo. Siempre el mismo contexto y el mismo sentido, pero siempre vamos a aprender algo importante. Y el libro de Romanos, especialmente en los primeros capítulos, uno de los puntos más importantes y unas palabras que se utilizan mucho es injusto, justicia, justificados, ley. Eso se usa mucho en los primeros capítulos del libro de Romanos. Por ejemplo, desde el capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Hasta el capítulo 3, verso 9. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. Hasta Romanos 3, versículo 9, Romanos 3, 9. El apóstol Pablo está haciendo una cosa. Está acusando a todo hombre. Está probando que todo hombre es ¿qué? Injusto. Que hay un problema en el hombre, que es la injusticia del hombre, el hecho de no ser justo. Y vamos a ver más adelante qué significa en el contexto, en el punto de vista bíblico, ser justo o injusto. Por cierto, esta va a ser la primera parte de este tema, porque veo difícil que llegue a la conclusión hoy. Entonces, Romanos 1, 18 en adelante a Romanos 3, 9, el apóstol Pablo está acusando y probando de que todos estamos bajo pecado, de que no hay justo ni aún uno. Ve precisamente por favor a Romanos 3, 9. Mira, si no entiendes, es porque es difícil muchas veces comprender Romanos, los primeros 3 capítulos. Tú llegas a este punto, ya lo entendiste todo. Básicamente eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Bueno, no está tratando, lo está diciendo, está probando lo siguiente. Romanos 3:9, ¿estamos ahí?
dice después del punto y coma, después del primer punto y coma, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué es eso? Todo el mundo, ¿correcto? Porque hay dos tipos de personas, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. La pregunta es, ¿por qué están bajo pecado? El versículo 10 te da la respuesta. No hay justo ni aun qué. Uno. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo por los 3 capítulos anteriores ha estado diciendo, probando, comprobando y enseñando de que entre judíos y gentiles no hay ni siquiera un solo ser que sea justo. Más adelante vamos a entender que eso es igual a ser esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Entonces en Romanos 3:9 dice, todos están bajo pecado. ¿Por qué? Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Ve al versículo 19, por favor, de Romanos. 19. ¿Estamos ahí? Mira qué interesante lo que dice aquí, bendecido. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el ¿qué? Juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué cosa? Considerado justo, ¿verdad? Nadie puede ser considerado justo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se conoce el pecado. O sea que cuando Dios dio la ley, nos dio a entender por qué éramos pecadores. Y ahí dice, por las obras de la ley. Quiere decir que hay que hacerlas para hacer ¿qué cosa? Justificado. Entonces alguien que te dice lo que tienes que hacer, viene siendo una especie de ¿qué? De caudillo. Es tu líder, él es el que te manda. Caudillo. Caudillo es como un líder. Alguien que te manda a hacer algo. Es tu amo. Alguien que te dice qué hacer. Un líder o un amo a quien constantemente tienes que estarle rindiendo cuentas. Entonces pon en tus notas ahí, Romanos 3:19 te está diciendo que nadie es justo o nadie tiene justicia. Nadie. Obviamente sin Cristo, ¿no? Pon en tus notas, por favor. ¿Qué es ser justo desde el punto de vista bíblico? Es una pregunta. ¿Qué es ser justo desde el punto de vista bíblico? ¿Qué es ser justo desde el punto de vista bíblico? Respuesta: el que cumple la ley. El que cumple la ley. Escribe por favor, el que no cumple la ley es injusto. El que la cumple es considerado justo. Ve a Romanos 8:4, por favor. Mira, te voy a leer, porque entonces me dirás, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? Si es un asunto de la ley. Pero fíjate, lo que te dije que escribieras, el que cumple la ley es el que es considerado justo. El que no la cumple es injusto. Por lo tanto, Dios
adjudica la justicia de la ley a tu vida y a la mía, para que seamos considerados ¿qué? Justos. Mira lo que dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiere decir que la justicia de la ley, la perfección de la ley, se cumple en ti y en mí por un solo medio, por el medio de la fe en Jesucristo, en su muerte, en su sangre. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que andar conforme al Espíritu es andar en la fe, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Bendecido. ¿A quién se libra? A alguien que es ¿qué? Un esclavo, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Mira lo que dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿a dónde? En la carne. ¿En qué momento? Cuando murió. Y después resucitó. Para que la justicia, este fue el propósito de lo que lo hizo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? Porque Romanos 3:9 dice, todos están bajo pecado. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aun uno. Entonces el asunto es justicia, ser justificados, el que es injusto, el que no es justo. Entonces lo que te dije que escribieras es que es ser justo delante de Dios desde el punto de vista bíblico, desde el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo acá, que él considera ser justo el que cumple la ley. Por eso es que en la ley del Espíritu de vida en Cristo, Dios cumple la ley en ti a través de la fe en Jesucristo. Cuando Él te ve, Él ve a alguien justo, porque la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros. Ve de regreso por favor a Romanos 3:19. Romanos 3:19. Acuérdate que en el 3:9 dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué todos están bajo pecado? Porque no hay justo ni a uno. En otras palabras, nadie ha podido cumplir ¿qué? La ley. Quiere decir que nosotros no podemos generar una justicia a través del cumplimiento de las obras de la ley por la debilidad de ¿qué? De la carne. Eso es lo que dice Romanos 8:4, ¿no? 8:2. Por la debilidad de la carne, no podemos generar la justicia de la ley porque no la podemos cumplir precisamente por eso. Por eso es que no hay justo ni aún uno. Porque entonces nosotros leemos en Romanos 3:19, sabemos que toda la ley, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Te voy a leer la versión Dios habla hoy, de muchas cosas de las que te voy a estar leyendo en la versión 1960. Es más fácil de entender. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores.
¿Por qué no podemos adquirir la justicia por medio del cumplimiento y las obras de la ley? Por la debilidad de nuestra carne. Entonces, hasta ese momento hay un problemón para el hombre, ¿correcto? Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, creó un plan de redención para el hombre. Precisamente para resolver ese problema. Mira el versículo 21, Romanos 3:21. Acuérdate el título del estudio: muertos al pecado, justificados del pecado. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Bendecido, la justicia de Dios se adquirió a través de una obra, no de nosotros, sino de Cristo. La justicia de Dios se manifestó porque Dios se manifestó en Cristo. ¿Recuerdas el último mensaje, el último estudio que tuvimos? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Quiere decir que cuando Dios se manifiesta, esa es la justicia de Dios. Esa es la manifestación de Dios en carne. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Eso es lo que se manifestó, ¿sí o no? Porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios manifestada? En la obra de Cristo Jesús. Cristo es la justicia de Dios. Porque Él es hecho justicia por nosotros, dice en otro lado, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es eso? Cristo Jesús. Testificada por la ley y por los profetas. Mira lo que dice Romanos 1:1. Acuérdate que esta es una carta, bendecido. Para tú saber lo que el apóstol Pablo está hablando, tienes que leer la carta entera. Si vas a mitad de la carta y él te menciona algo, espérate, ¿será que él menciona algo de esto al principio de su carta? Y tú vas y ves si está mencionando algo al principio de su carta. Mira lo que dice acá: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Quiere decir que ese evangelio es acerca de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pero mira lo que dice el versículo 2, el que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Mira lo que dice Romanos 3:21. Se llama cuadro, ¿verdad? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿De qué está hablando ahí? De Cristo, del Evangelio, de la información que nosotros íbamos a recibir en cuanto a Jesucristo se refiere. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La manifestación de Cristo en carne. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Cristo en carne? Vamos a ver. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces tenemos que confiar en algo que Él hizo, porque Él es la manifestación de la justicia de Dios. Para todos los que creen en Él, ¿qué tengo yo que creer en Él? Lo que me dice el Evangelio, profetizada por los profetas. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué cosa? Viene la palabra otra vez, justicia, justificados, justos, siendo justificados gratuitamente. Ya no es como dice el versículo 19, por obras de la ley. Ahora es gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación. ¿Qué significa propiciación, bendecido? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acordaba, por eso lo apunté. Apúntalo tú también, por favor. Propiciación. Ponlo en tus notas. Propiciación. Acción agradable a Dios con la que se mueve a piedad y misericordia. Acción agradable a Dios con la que se mueve a piedad y misericordia. Es un verbo. Eso es una acción, es una obra, es un verbo. Y esa obra, esa acción fue la de Cristo. Claro, porque Dios puso a Cristo como propiciación. En otras palabras, Cristo fue esa acción agradable a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cumplió la ley. Propiciación, acción agradable a Dios con la que se mueve a piedad y misericordia. Entonces dice el 25, a quien Dios puso como propiciación, a Cristo. Cristo es el que hizo una acción agradable a Dios. Por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia. ¿Cómo Él manifiesta su justicia? ¿Recuerdas la definición que te dije de justo desde el punto de vista bíblico? El que cumple la ley. Te voy a leer el 25 otra vez. A quien Dios puso como propiciación, como esa acción agradable por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Cómo manifestó Él su justicia? Por favor, ve a Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice el Señor Jesucristo en los días de su carne. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces cuando dice manifestar su justicia, ahí está. Es justo el que cumple la ley. Por eso como Él la cumplió y nosotros por la ley del Espíritu de vida en Cristo, que la hemos obedecido, creemos en Él, por esa nueva ley del Espíritu de vida en Cristo. Cuando tú crees en Él, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Claro, porque nosotros creemos en esa propiciación o en esa acción agradable a Dios. ¿Cuál fue esa acción agradable a Dios? Que Cristo Jesús no vino para abrogar, sino cumplió la ley. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él dice, consumado es. Quiere decir que todo se cumplió. Consumado es. La ley fue consumada. Todos los sacrificios se acabaron. Todos los rituales se acabaron. Dios destruye el templo después con el conquistador Tito. Cuando Cristo muere, según el testimonio bíblico, el velo, ¿qué hace? Se rasga completo. Quiere decir que el sacerdocio del ser humano, levítico, arónico, se acabó. Consumado es. Ahí comienza el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Cuando tú lees para que se cumpliese la justicia de Dios, es su obra, bendecido. No es leer por leer, es porque cuando el apóstol Pablo nos está instruyendo, nos está hablando siempre de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, cuando nosotros leemos esa frase, tenemos que entender que es algo que es un verbo. Es algo que sucedió, algo que se dio, algo que Cristo hizo por nosotros. Regresemos a Romanos, por favor. Vamos a leer del 25 otra vez, Romanos 3:25. Por eso es que nuestra vida, bendecido, es para honrarlo a Él, a más nadie.
Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra propiciación. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Cómo Él fue justo? Cumpliendo la ley. Entonces, fíjate, Él es el justo primero y después el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo puede ser el justo primero? Porque Él no vino a abrogar, sino a ¿qué? A cumplir. Él es el justo. Cuando nosotros creemos en Él, esa justicia se cumple en nosotros. Una vez se cumple en nosotros, somos considerados que justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio de la fe en su gracia. Dice el 26, otra vez, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Claro, la está manifestando porque ya nosotros creemos en su obra. Entonces Él comienza a impartir justicia por lo que Él hizo, a fin de que Él sea el justo. Ya cumplió la ley, Él es el primer justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mira la conclusión del apóstol Pablo, bendecido. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mira el 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿En cuánta manera? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Una persona en Facebook hace unos añitos atrás me preguntó, ¿pero tú no ves lo que dice ahí que confirmamos la ley? ¿Qué significa eso? Entonces yo le dije, bueno, confirmamos que la ley no puede justificar. Eso es lo que dice. Cuando ahí te está diciendo confirmamos la ley, confirmamos lo que dice Romanos 3:19 o 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Eso es lo que estamos confirmando. El hecho de que Dios tuvo que manifestarse, cumplir la ley, no abrogarla, sino cumplirla, manifestar su justicia, ser propiciación o esa acción agradable a Dios por nosotros, quiere decir que la ley nosotros somos incapaces de cumplirla. Y eso es lo que está diciendo. Te voy a leer la versión Dios habla hoy desde el versículo 21. Dice, pero ahora sin la ley Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar que nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quiere mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Mira lo que dice acá, porque así como Él es justo. ¿Por qué Él es justo? Porque cumplió la ley. ¿Recuerdas lo que dice justificado en el Espíritu de santidad? En Romanos 1, y te lo dice también en Timoteo. Dice, Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, ¿por qué Él es justo? Porque cumplió la ley. Así hace justo a los que creen en Jesús. Dice, así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justo a los que tienen fe sin tomar en cuenta
si están o no están circuncidados. Entonces, con la ley, con la fe, ¿le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien confirmamos o afirmamos el valor de la ley. ¿Cuál es el valor de la ley? Que por nuestra debilidad de la carne no podemos ser justificados por medio de él. Mira lo que dice Romanos 4:1. Romanos 4:1. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo, bendecido? El apóstol Pablo está exponiendo de qué manera el ser humano es hecho justo delante de Dios. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Todo lo que él está dictándole a la persona que escribió esta carta es haciendo precisamente eso. Él está tratando de que nosotros podamos comprender, entender de qué manera tú y yo somos justificados delante de él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera yo, Walter Estrada, soy considerado justo? ¿De qué manera tú eres considerado justo? ¿De qué manera tú te puedes parar delante de Dios y no ser culpable de pecado? Porque eso es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de aquí de que Dios en algún momento te ve y te ve justificado. El ser justificado quiere decir que Él no puede acusarte de algo. Ya tú no quebrantas la ley, ya yo no quebranto la ley. Porque la justicia de alguien que la ha cumplido ya ha sido manifestada en tu vida y en la mía. A través de la fe de Cristo. Porque hay una ley. ¿Cómo se llama la ley? La ley de la fe. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, bendecido, cuando nosotros entendemos la esencia de lo que Cristo hizo, entendemos la justicia de Dios en nosotros. Recuerda que te dije que la ley, para la ley nosotros éramos esclavos. Él era nuestro caudillo, nuestro jefe, nuestro líder, el que nos decía lo que teníamos que hacer, cómo vestirnos, cómo comportarnos. Y si no lo hacíamos, ¿qué pasaba? ¿Qué comer y qué no comer? Qué comer, qué no comer. Oye, hasta a qué hora bañarse, no bañarse. Por favor. Pero el problema es que no hay justo ni aún uno. Entonces mira lo que dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pon una flechita ahí en esa palabra halló. Quiero que lo pongas así, mira. Si puedes en tu Biblia. Ahí donde dice halló. Pon ahí, en cuanto a la justicia se refiere. Porque este es el propósito del apóstol Pablo escribiendo. Él está hablando de la justicia en tu vida y en la mía. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando él dice, ¿qué halló nuestro padre Abraham? En cuanto a la justicia se refiere. Él encontró algo, él halló algo. En cuanto a la justicia se refiere. ¿Por qué te digo eso, bendecido? Porque el hecho de que hay un 4, hay un 1, no quiere decir que la carta no continúa desde lo que acabamos de leer. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Con eso, esa es la idea de que el apóstol Pablo termina en el capítulo 3, versículo 30 y 31. Entonces él continúa escribiendo. Acuérdate que esto es una carta. Dice, Dios justifica por la fe al gentil y al judío. Entonces en el 4:1 dice,
¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne, en cuanto a la justicia se refiere? Porque el apóstol Pablo quiere que tú y yo sepamos de que Abraham, en cuanto a lo que él hizo, no halló nada para ser justificado. Esa es la idea de lo que estamos leyendo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, en cuanto a la justicia? ¿Qué halló? ¿Qué hizo él para hallar justicia? Dice, porque si Abraham fue justificado, mira, por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el 3:28 ya había concluido que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso es que en cuanto a la justicia, Abraham no halló ¿qué? Nada. Por las obras. Por las obras. Porque en aquel entonces ya la Escritura estaba profetizando que la justicia iba a ser no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Y yo creo que en la segunda versión de este estudio vas a entender por qué puse ese título. Estamos claros hasta ahora, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, en cuanto a la justicia se refiere? Porque si Abraham fue justificado, ese es el tema, bendecido, ese es el tema. Por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ya entendemos por qué el apóstol Pablo dice eso, por lo que dice en Romanos 3:30, o 3:28, perdón, porque ya él concluyó. Y disculpa que te lo repita tanto, pero quiero que tu mente inmediatamente, cuando tú leas ese 4:1, te vayas al 3:28. Acuérdate que el apóstol Pablo ya hizo una conclusión. Que tu mente enseguida, que el 3:28 enseguida te explique Romanos 4:1. Y tú entiendas por qué él no puede gloriarse por lo que él hizo para con Dios. Y eso es lo importante, que un versículo bíblico te explique el otro. Vuelvo y te repito, es una carta que te va dando una explicación. Muchas veces lo que lees adelante te lo explicó atrás, ¿verdad? Vas entendiendo el por qué te dijo eso. Si tú no te acuerdas por qué él menciona eso, vuélvelo a leer. Y vas a ver la unidad del contexto de la carta. Pero tú sabes qué, tengo una buena y mala noticia. Para entenderlo muchas veces tienes que leerlo por lo menos 10 veces. ¿Por qué? Porque llega un momento en que vas leyendo y si perdiste el hilo porque viste un capítulo que te dividió, es como que si el capítulo te divide la idea de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Tú estás leyendo el 2 y pasas por el 3 y te parece que es otra cosa que está hablando. Pero no es así. Todo es un mismo contexto y es un mismo mensaje. Así que, por favor, cuando estés leyendo una de las cartas del apóstol Pablo, no permitas que el ver un capítulo te haga pensar de que es una idea diferente de lo que está hablando, porque muchas veces no es así. Por ejemplo, en este caso es un perfecto ejemplo. El apóstol Pablo está hablando de la justicia, aunque hay un capítulo 4, sigue hablando de lo mismo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Te va a probar de que la justicia de Dios no es por medio de las obras, poniendo como ejemplo a Abraham. Eso es lo único que está haciendo, pero está probando ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Por qué? Porque ya él hizo una conclusión. Esa es la conclusión. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esa es la conclusión. Correcto. Si no entendemos nada de Romano bendecido y entiendes eso, entendiste la conclusión. Entonces dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero mira qué pregunta más maravillosa aquí, al principio del versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? Bendecido. ¿Qué dice el 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo te está confirmando que en la Escritura ya Dios estaba profetizando de que la justicia iba a ser por medio de creer en Él. Vamos a Gálatas 3, por favor. 6. Bendecido, después de que terminemos este estudio, no hoy, pero la próxima semana, vamos a entender qué significa esto. Estar muertos al pecado. Y cómo estar muertos al pecado es igual a estar justificados del pecado. Si eras muerto al pecado, eres justificado del mismo. Vamos a entender eso. Esa es la idea de este estudio, bendecido. Que entendamos la justicia de Dios en nuestra vida y que entendamos esa frase, estar muertos al pecado. Mira, Gálatas 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira lo que dice acá, bendecido. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, que es lo que te dice el apóstol Pablo en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo que te está diciendo en Gálatas, pero de diferente manera. Desde el principio, bendecido, Dios está profetizando, por eso es que cada vez que habla de Cristo dice, como lo dice la Escritura, los profetas y los salmos. Moisés habló de eso, los salmos hablan de eso, los profetas hablan de eso, de Cristo, la venida del Mesías. Porque desde un principio es lo que iba a acontecer y la manera que Dios iba a mostrar su justicia en la vida del creyente era por medio de la fe en la obra que Él hizo, en la propiciación, en la acción agradable, lo cual mueve a Dios a piedad y a misericordia. Vamos a terminar en Romanos 4, por favor. Vamos a terminar hasta el 8, Romanos 4, 1 al 8. Vamos a comenzar del 4 y ahí vamos a terminar. Bendecido, tú sabes que, mira, otra conclusión, la cual vamos a llegar después de este estudio, que este asunto es una obra de Dios. Porque si tú notas en lo que hemos leído, no hay ninguna intervención del hombre. Por lo contrario, la conclusión es de que no es por las obras del hombre que llega la justicia a nuestra vida, sino por lo que Él hizo por nosotros, llega la justicia a nuestra vida. Lo único que hay que hacer es ¿qué? Creer, bendecido. Creemos en el testimonio de Dios. ¿Cuál es su testimonio? Lo que está escrito.
Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David. ¿Dónde escribió David? En los Salmos. Por eso es que en muchas partes el apóstol Pablo dice, escrito en Moisés, en los profetas. El mismo Jesucristo dijo, Moisés habla de mí, los Salmos hablan de mí, los profetas hablan de mí, ¿sí o no? Aquí el apóstol Pablo ha mencionado dos cosas, ha mencionado las Escrituras, ha mencionado a David. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo lo hizo? Manifestando la justicia de la ley en nosotros. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bendecido. ¿Dios nos culpa a nosotros de pecado? No, ¿verdad? Entonces tú y yo somos ¿qué? Bienaventurados. Tú y yo somos bienaventurados porque no somos inculpados de pecado. Somos bienaventurados. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, por favor. Con mucho gusto, yo sé que